Hola a todos, mi nombre es Andrés Hernández, soy ingeniero de soporte técnico de Comap y en este video presentaré a ustedes cómo crear curvas definidas por el usuario para diferentes sensores que podemos conectar a nuestras entradas analógicas. Esta funcionalidad tiene lugar justamente para cuando vamos a conectar a una de las entradas analógicas de nuestro controlador o de algún módulo de extensión un sensor para el cual no tenemos una curva predefinida. Para crear esta configuración debemos partir de estar conectados justamente a nuestro controlador y vamos a dirigirnos nuevamente a través del menú monitor a la herramienta de software GenConfig. Una vez en GenConfig, vamos a encontrar en una de las pestañas de configuración la opción que dice justamente User Sensors. Una vez allí podemos justamente agregar diferentes curvas o diferentes sensores en las cuales vamos a o debemos definir inicialmente el tipo de configuración que a nivel de hardware vamos a tener para ese sensor o para esa entrada analógica, y aquí podremos elegir entre diferentes opciones, dentro de las cuales tenemos eh, señales de 0 a 20 mA, sensores activos de 0 a 20 mA, 0 a 5 voltios, 0 a 2400 ohmios resistivos, y este prefijo CU de Control Unit significa que son las opciones que debemos elegir para aquellas curvas que vamos a definir para sensores que estarán conectados directamente a las entradas analógicas incorporadas en el controlador. Si venimos a la pestaña Entradas y Salidas, estaremos haciendo referencia justamente a estas entradas analógicas propias del controlador. Una vez definida esta opción, digamos que vamos a crear una curva, por ejemplo, para un sensor resistivo, podemos definir el nombre. Si queremos crear la curva para un sensor de nivel de combustible, por ejemplo, podemos definir la resolución para este sensor, y una vez definido o definida esta información básica, voy a venir a crear como tal la curva de este sensor. Para esto simplemente debo contar con la información suministrada por el fabricante de ese sensor, donde me va a indicar diferentes valores de resistencia, en este caso para un sensor resistivo, o valores de corriente o valores de voltaje para las otras opciones que tenemos por acá, qué valor de la variable a medir justamente corresponde. Para crear la curva de nivel de combustible, por ejemplo, si tuviéramos un sensor resistivo de 0 a 1 kilo ohmio o 0 a 1000 ohmios, donde puedo tener, por ejemplo, que en 0 ohmios significa 0% de nivel de combustible y 1 kilo ohmio significa justamente 100% de nivel de combustible. Las curvas que creamos de esta manera las podemos guardar en nuestro computador para posteriormente utilizarlas, por ejemplo, en otros controladores. Podemos poner acá el nombre para este archivo de tipo curva, nivel de combustible, por ejemplo, y podemos guardarla, y posteriormente, si estoy trabajando en otro controlador, puedo venir por esta opción acá de abrir, ubicar esa curva que he creado previamente y utilizarla en la configuración de mi controlador. Una vez creada la curva, podremos venir justamente a la configuración de entradas y salidas nuevamente y podremos asociar esa curva a la entrada analógica a la cual vayamos a conectar ese sensor. Si vamos a asociar aquí, por ejemplo, la función nivel de combustible, podemos indicar acá la dimensión. En este caso creamos una curva que me va a indicar porcentaje de nivel de combustible, y aquí en la opción de sensor justamente vamos a tener ahora disponible esa curva que acabamos de crear. Podremos indicar para esta entrada analógica directamente el rango para la visualización en el display del controlador, y esto es básicamente todo lo que tendríamos que hacer. Veamos un siguiente ejemplo. Conectaremos un sensor de presión de aceite a la entrada analógica número 1. Vamos a definir la curva para este sensor. El fabricante nos indica los siguientes valores que tenemos indicados en esta tabla. Debemos proceder entonces a crear cada uno de los puntos de esta tabla en el controlador, un valor de PSI contra un valor de resistencia. Vamos entonces a crear esta curva.
Una vez creada la curva podremos venir nuevamente a entradas analógicas, vamos a indicar, vamos a elegir ahora ese sensor que acabamos de crear, que le pusimos como nombre presión. Podremos definir nuevamente el rango en el cual vamos a ver gráficamente esa variable. Esto es un sensor de 0 a 100 psi, luego podemos indicar acá el 100% van a ser 100 psi y luego podremos asociar una función o una protección ya como corresponda a la entrada analógica. Esto es todo por esta sesión de video, esperamos que la información aquí compartida sea de completa utilidad para ustedes y recuerden que en caso de tener cualquier inquietud pueden contactarnos a través de nuestros canales de soporte técnico.